Muchas gracias, Yanancy. Muchas gracias a Punto y Aparte por la invitación, a la Fundación por recibirme aquí. De verdad que es un gusto, es un honor poder estar aquí con colegas, con amigos de muchos años y tener también la oportunidad de compartir el trabajo que hacemos desde el Instituto Reuters, tratando de entender el ecosistema mediático en el cual se está desempeñando el periodismo hoy en día. Como dice Yanancy, yo voy a presentar los principales hallazgos del informe de este año que recién publicamos hace como un mes y medio, a mediados de, bueno, ya casi 2 meses, a mediados de junio lo publicamos. Voy a estar mostrando datos globales, pero voy a estar haciendo también hincapié en algunos de los datos de América Latina, porque hay muchas tendencias regionales muy claras, donde si bien Costa Rica no es uno de los países dentro del informe, podemos deducir simplemente por cómo se están moviendo las cosas en América Latina que las cosas probablemente caminan de una manera similar, así que creo que hay muchas lecciones relevantes aquí y bueno, otras tendencias que, como vamos a ver, son bastante globales. Es cierto, la advertencia de que nosotros no solemos ser el alma de la fiesta, traemos datos que a veces son difíciles, pero creo que es sumamente importante entender el reto, entender a dónde están las dificultades, a dónde están las oportunidades también para poder enfrentar lo que estamos viviendo y lo que se viene. Entonces yo espero realmente que en medio de todo que estos datos sean útiles para pensar en estrategias, para enfrentar también las condiciones en las que se está desempeñando el periodismo en este momento. Bueno, voy a empezar con unas breves palabras sobre el informe y, bueno, también nada más les aviso que reservé unos minutos hacia el final de la presentación para salirnos del informe y hablar un poquito más sobre cómo los medios están enfrentando algunos de estos retos. Creo que es una forma productiva como también de empezar a pensar de una manera un poco más proactiva y pensando también en soluciones y ver cómo lo están enfrentando medios importantes alrededor del mundo. Entonces ese es el último pedacito de la presentación. En cuanto al Digital News Report, para quienes no están familiarizados, este es un informe que se viene realizando desde hace ya hace ya 15 años. Este es el 15º informe, se hace de manera anual y es el estudio de consumo de medios digital más grande del mundo. Empezó como un proyecto pequeñito de apenas 10-12 países de Europa y ha ido creciendo a lo largo del tiempo para ser mucho más representativo. Ahora ya incluimos 48 países y mercados, de los cuales 6 son latinoamericanos. Este año encuestamos a cerca de 100,000 personas alrededor del mundo, aproximadamente 2,000 personas en cada mercado, lo cual nos permite tener muestras representativas en casi que todos los países, a excepción de India y África subsahariana, donde las muestras son representativas de la población anglohablante. Y como contexto adicional, la encuesta estuvo en el campo en enero y principios de febrero de este año. Y bueno, como verán, este trabajo sería imposible sin el apoyo de muchas organizaciones que respaldan nuestro trabajo, incluyendo nuestro principal patrocinador, que es el Google News Initiative, y también la alianza que tenemos con la Fundación Gabo, que permite que traduzcamos el informe completo al español y que realmente es un gran lujo. Antes de entrar a los datos, quiero dar un muy breve resumen para describir algunas de las tendencias que estamos viendo este año. Y lo cierto es que luego de ver una relativa estabilidad en los últimos 3 años, el 2026 se vio como un año diferente. En primera instancia, vemos cómo las audiencias, se consolida este alejamiento de las audiencias de las fuentes tradicionales de las noticias hacia experiencias informativas que están cada vez más mediadas por las plataformas digitales. Las noticias son cada vez más audiovisuales, cada vez están marcadas más por el papel de los creadores de contenido, de los influencers, y también empiezan a estar más mediadas por la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, este año vemos que las noticias están generando menos confianza, son menos centrales en la vida cotidiana de las audiencias y también son más difíciles de monetizar. Pero a pesar de este panorama un poco desalentador, también queda muy claro que el periodismo dista de ser irrelevante. Vemos que a pesar de las caídas generales en confianza, la confianza en los medios específicos se ha mantenido muchísimo más estable. Vemos que muchas personas siguen valorando la imparcialidad como un valor periodístico y también sigue existiendo un núcleo estable que todavía parece estar dispuesto a pagar por las noticias.
Entonces, con esto ya voy a entrar formalmente en los datos. Y la primera pregunta que quiero contestar es la más básica de todas, simplemente, ¿dónde se está informando la gente en el 2026? Y este gráfico aquí nos muestra el uso semanal de distintas fuentes de noticias. Estos son datos globales, el promedio de los 48 países. Y estamos viendo la tendencia entre el 2021 y el 2026. Este año alcanzamos un hito importante que podemos ver en la línea turquesa, donde por primera vez las redes sociales y de video se convierten en la fuente de noticias más utilizada a nivel mundial. Ahora, esto es parcialmente una historia de la decaída de la televisión, también de los sitios y aplicaciones de noticias que cada vez se están comportando más como los medios tradicionales y vemos la tendencia hacia la baja. Y parcialmente es una historia del crecimiento de las redes sociales como fuente noticiosa. También vemos cómo empieza a emerger la inteligencia artificial. Un 10% a nivel global dice que está consumiendo noticias de chatbots cada semana, y es un tema al que voy a regresar ahorita. Y vemos que los podcasts de noticias se mantienen estables en un 11%. Y bueno, vemos igual la misma tendencia hacia la baja de la radio y de los medios impresos que venimos viendo desde hace ya bastante tiempo. Ahora, estos datos son globales. Y lo cierto es que hay un grupo importante de países que se adelantaron a la curva, y aquí vemos básicamente toda América Latina. Y voy a ilustrar esto simplemente con un ejemplo de Argentina, pero esto se replica en todos los países latinoamericanos que incluimos en nuestra muestra. Y aquí lo que podemos ver con claridad es que esa transición donde las redes sociales superan a todas las otras fuentes de noticias sucedió hace ya 6 años, en el 2020 se dio esa transición. Entonces América Latina de verdad que ha estado por delante de esta curva que estamos viendo sucediendo y que se replica también en países de África y en países asiáticos. Ahora, esto también es parcialmente una historia de cambio demográfico. Este gráfico aquí nos muestra la principal fuente de noticias en la última semana, y aquí lo tenemos segmentado por grupos etarios. Estos son datos del 2021 porque quiero mostrarles el cambio que vemos entre 2021 y 2026. Pero aquí lo que podemos ver en primera instancia es que en el 2021 las redes sociales eran la principal fuente de noticias únicamente para el grupo etario más joven, las personas menores de 25 años. Si vemos aquí las columnas del medio, los sitios web y aplicaciones de noticias eran la principal fuente para las personas de 25 a 44 años, y la televisión era la fuente de noticias más importante para las personas de 45 años para arriba. Ahora nos vamos a ir para adelante en el tiempo, 5 años, y quiero que vean cómo se mueven estas barras. Entonces vemos claramente que crecen las redes sociales, a costa de la televisión, a costa de los sitios web y aplicaciones de noticias. Ahora el caso es que las redes sociales son la principal fuente de noticias para todos los grupos menores de 45 años. Los sitios web y apps de noticias realmente no son la principal fuente de noticias para nadie, y la televisión es la principal fuente de noticias únicamente para las personas de 55 años para arriba. También es importante señalar que si bien este cambio lo están liderando los grupos más jóvenes, no es exclusivamente un cambio de grupos jóvenes, y podemos ver ya que los grupos mayores de 45 para arriba también se están moviendo hacia las plataformas, a pesar de que lo hacen con un poco menos de velocidad y que las proporciones siguen estando más bajas. Entonces es un comportamiento que vemos que se va extendiendo a todos los grupos etarios de la sociedad. Bueno, voy a pasar ahora al tema de los chatbots de inteligencia artificial para noticias, y como les comenté, vemos que el porcentaje de personas que dicen utilizarlas aumentó de un 7 a un 10% globalmente. Esta pregunta se enfoca, nada más para que esté muy claro, se enfoca en chatbots independientes, cosas como ChatGPT, como Claude, como Gemini. La pregunta no está consultando sobre inteligencias artificiales integradas en otras plataformas, nada más para que eso esté claro. De momento parece ser una herramienta que se está usando para suplementar otras maneras de informarse. Solamente un 1% dicen que los chatbots son su principal fuente de noticias. Entonces, en ese sentido, pues, es algo que realmente está complementando otros comportamientos. Pero también podemos ver aquí cómo
la adopción de los chatbots no se está dando con la misma velocidad en todas las partes del mundo. Aquí en las barritas turquesa podemos ver los países de América Latina, nada más para que sean más fáciles de identificar, pero vemos básicamente que el crecimiento está sucediendo con mayor velocidad en los mismos países donde ya la gente estaba usando las redes sociales como fuente noticiosa, es decir, las plataformas como tal ya se habían convertido en la vía de acceso, el vehículo de acceso, y son en estos mismos países donde vemos que se están adoptando los chatbots con más velocidad. De nuevo, América Latina, como podemos ver aquí, crecimiento importante, también países asiáticos, también países africanos, y también algunos países del sur y del este de Europa. Y mientras tanto, vemos otro grupo de países que son los que están de ese lado derecho, sobre todo países del oeste y del norte de Europa, como Alemania, como Dinamarca, como Reino Unido, donde esto no está creciendo. Son poblaciones, bueno, en parte son poblaciones más viejas, pero son también poblaciones más tradicionales que ponen más resistencia a las nuevas tecnologías y también suelen confiar menos en ellas. Entonces, sí, básicamente aquí realmente lo que me parece importante resaltar es justo este punto de cómo se empieza a abrir una brecha entre países donde las plataformas son más importantes y donde son menos importantes. Y de nuevo, América Latina es una de las regiones donde son más importantes. Y por supuesto, no es ninguna sorpresa que la adopción de chatbots es más alta entre personas jóvenes que suelen estar a la vanguardia de la adopción de las nuevas tecnologías, un 16% versus un 7% entre las personas mayores de 35 años dicen estar usando los chatbots para noticias. Queríamos tratar de entender un poco mejor por qué las personas están usando los chatbots, potencialmente para entender cuáles son los vacíos que están llenando estas herramientas o por qué es que la gente decide utilizarlos. Y eso lo podemos ver en una pregunta, aquí estoy mostrando, aquí está el promedio global en la columna de la izquierda y luego tenemos algunos ejemplos de países específicos también para poder mostrar un poco de variación, pero en términos generales vemos que las principales motivaciones tienen que ver con la profundidad que ofrecen los chatbots, la gente le gusta hacer repreguntas, entender mejor ciertos temas, también la rapidez con la que se pueden utilizar y con la que pueden extraer información, y también la capacidad de resumir información. Estos son como los tres usos principales a nivel global, pero también vemos que está bastante repartido, es decir, ahí la gente parece estar usándolo para distintas cosas, ¿verdad? Y justo esa es parte de la gracia de la tecnología, es que se presta para cosas diferentes. También vemos algunas diferencias interesantes aquí, por ejemplo, en el caso de México, el motivo principal es porque la gente le gusta que la IA recopila historias de distintos medios en una sola respuesta. Este uso también es bastante común en el caso de Argentina. Bueno, en fin, vemos que potencialmente hay algunas necesidades que varían un poco según el mercado. Bueno, pasamos a otro tema, que es el tema del interés en las noticias. Este es uno de los indicadores y tenemos bastantes en el informe, que son preguntas que repetimos todos los años. Entonces hay preguntas que son nuevas y otras preguntas que siempre repetimos porque nos gusta poder ver las tendencias a lo largo del tiempo. Y el interés es un indicador donde vemos caídas importantes desde hace algunos años. Aquí podemos ver la disminución, la caída en el interés en las noticias entre el 2021 y el 2026. Entonces vemos que el porcentaje que dice estar muy interesado en las noticias disminuyó 13 puntos porcentuales globalmente a un 46%. Y de nuevo vemos bastante variación. Los países de América Latina otra vez están en las barras turquesa, pero vemos que en países como México y Colombia incluso está bastante por encima de la media global. Y eso también viene un poco de la mano de otro tema, que es el tema de la evasión de las noticias, donde también vemos que un 42% de las personas encuestadas globalmente dicen que a menudo o a veces evitan las noticias. Ahora, esto puede significar muchas cosas diferentes, ¿verdad? No necesariamente significa que la gente está dejando de consumir noticias del todo, pero sí que la gente siente que necesita tomar un descanso. Y esto aumentó de un 29% en el 2017. En años anteriores hemos visto que las principales razones tienen que ver con el sentimiento de estar abrumados por la cantidad de información. De nuevo, sabemos que la gente está siendo bombardeada de muchas maneras distintas, y también el impacto emocional, donde la gente dice que es demasiado deprimente y que simplemente necesitan desconectarse un rato.
Aquí podemos ver algunos de los países, bueno, Croacia, Turquía, Bulgaria son los países donde vemos la evasión de noticias más alta. También es interesante ver que incluso en países nórdicos que suelen tener un comportamiento muy distinto al resto del mundo, también ahí estamos empezando a ver crecimiento en la evasión de noticias. Y en el caso de América Latina, vemos que los porcentajes son más altos en casi todos los países, a excepción de Perú. Y en Colombia vimos un salto bastante grande en evasión. Si recuerdan en la diapositiva anterior, también vimos que había aumentado, la caída en interés también había sido grande en Colombia, que puede tener que ver quizás con el entorno político y las elecciones que acaban de suceder, que también mucha gente se desapega de las noticias por temas políticos. Bueno, y con esto paso al tema de la confianza, que es otro de los indicadores que medimos desde hace mucho tiempo. Y la confianza, habíamos visto decaídas durante cierto tiempo, luego con la pandemia como que se levantó un poco y después de eso se había mantenido relativamente estable. Durante 3 años consecutivos se había mantenido en un 40% global que decía confiar en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Es una medida general. Este año las cosas se ven muy diferentes, como lo comentó ya Nancy ahora, vemos que baja al nivel más bajo desde que lo empezamos a medir, cae 3 puntos porcentuales a un 37% global. Y lo que es sumamente llamativo es ver el volumen de países en los cuales vimos disminuciones significativas. Básicamente en 29 países disminuyó en 3 puntos porcentuales o más. Y como podemos ver en las barras turquesas nuevamente, en América Latina, en la mayoría de los países que tenemos, las caídas fueron incluso pues, más altas del promedio, 5% en México, pero hasta un 8% en Perú. La confianza en las noticias es sumamente compleja. Yo trabajé en un proyecto donde estudiamos esto durante 3 años y es muy frustrante porque hay muchas variables que pueden influenciar la confianza. Lo que sí puedo decir es que al ver una caída tan grande en tantos países en simultáneo nos habla de que hay por lo menos en cierto grado probablemente algo que tiene que ver con el entorno general en el que estamos viviendo, ¿verdad? Una parte de esto tiene que ver con el entorno político. Sabemos que hay una correlación muy fuerte entre la confianza en las noticias y la confianza en otras instituciones democráticas. Entonces, esto puede ser parcialmente un reflejo de eso. Obviamente estamos viviendo en una era sumamente convulsa, con guerras, con mucha polarización política y todas esas cosas conforme van erosionando la confianza en la democracia, en las instituciones democráticas, también pueden estar impactando el tema de la confianza en las noticias. Aquí hay un dato que tal vez es un poquito más alentador y de nuevo recordarán que el dato que les acabo de compartir es confianza en términos generales. Aquí tenemos los 5 países que tuvieron las caídas más grandes este año respecto del año anterior, incluyendo Perú con 8 puntos porcentuales hasta 10 puntos porcentuales en Filipinas. En cada uno de los países también preguntamos por la confianza en medios específicos o en marcas específicas. Y lo que vemos es que ahí las caídas fueron mucho más pequeñas o nulas y en algunos casos incluso vemos que crece la confianza en algunos medios específicos. Entonces esto no es parejo para todos. Es decir, los medios que han construido una reputación todavía siguen sobresaliendo respecto de este entorno que es pues muy saturado, ¿verdad? De muchas fuentes de información. Entonces yo creo que esto sigue siendo un buen indicador para los medios de comunicación tradicionales, de que todavía sobresalen y la gente tiene todavía un grado de diferenciación. Podemos verlo ilustrado aquí en el caso de Perú, por ejemplo. Simplemente para ilustrar, estos son los 15 medios por los cuales preguntamos en Perú y podemos ver que realmente ninguna de las caídas está por encima de 2 puntos porcentuales, es decir, todas las caídas están en el margen de error. Incluso vemos crecimiento en el peruano, en Infobae, 7 puntos porcentuales. Entonces, de nuevo, una cosa es el entorno general y las noticias en general y otra cosa son los medios específicos. Ahora, hay otros países como Estados Unidos donde sí vimos caídas muy grandes en los medios específicos también. Fox, CBS tuvieron caídas de hasta 10 puntos porcentuales, entonces no aplica para todo el mundo, pero en la mayoría de los países sí vemos más una dinámica como la de Perú. Otro factor que creemos que está influyendo sobre esta disminución, como aludí ahorita,
tiene que ver justamente con el hecho de que la gente está consumiendo más noticias en redes sociales. Aquí podemos ver el 37% que confía en las noticias en general, pero cuando preguntamos por las noticias en redes sociales, solo un 22% dice confiar. Y cuando preguntamos sobre las noticias en los chatbots, solo un 20%. Entonces, es muy probable que la confianza en general siga disminuyendo en tanto la gente esté consumiendo más noticias justamente de fuentes en las que menos confía, ¿verdad? Ese se convierte como en el punto de referencia y bueno, hay bastante evidencia de que la gente se aproxima a estos entornos digitales con mucho escepticismo y pues con cierto temor. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más sobre el consumo de noticias en redes sociales y de video. Por redes sociales y de video me refiero obviamente a Facebook, Twitter, pero de video, TikTok, YouTube, que vemos que se van diferenciando hasta cierto punto en algunas de las características. Y vamos a ver datos un poquito más granulares sobre las plataformas específicas. El primer gráfico que les quiero mostrar, bueno, en realidad los 3 gráficos de esta diapositiva son datos de únicamente 12 países que venimos midiendo desde hace más tiempo, entonces tienen un sesgo hacia países europeos. Sin embargo, representan un poco la tendencia que vamos viendo. Hay un grupo de plataformas que vemos aquí del lado derecho, como X, como Snapchat, como Facebook Messenger, donde el uso para noticias ha estado realmente estancado desde hace una década, no se mueven mucho las cosas. Mientras tanto, el crecimiento realmente ha estado concentrado principalmente en estas plataformas audiovisuales, YouTube, TikTok, Instagram, y bueno, también vemos ahí WhatsApp, que también ha tenido crecimiento, pero sí, es justamente un espacio más audiovisual donde vemos que se están moviendo más las cosas. Y bueno, también está el caso curioso de Facebook, que no sabemos muy bien qué va a pasar, pero en Facebook habíamos visto una disminución bastante sostenida desde el 2016, que se estabilizó el año pasado, en 2025, y este año vimos un pequeño aumento. No queda muy claro de momento si eso es algo que se va a sostener. Vamos a tener que, vamos a querer ver por lo menos un año más de datos para ver si realmente se está revirtiendo la tendencia, pero Facebook es una plataforma que todavía siguen usando muchas personas, y hay algunos indicadores de que tal vez la plataforma está mostrando un poquito más de noticias. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen los datos el próximo año. Pero lo que sí está muy claro es esta tendencia en las plataformas de video. Y como les comenté, estos son datos de 12 países más europeos, con un sesgo más europeo. Y lo cierto es que, de nuevo, en América Latina las cosas se mueven mucho más rápido en estos espacios. Si podemos ver en este mapa aquí, algunos de los países que tienen un uso más alto de TikTok, bueno, y está representado en el color, entre más oscuro, mayor uso de TikTok. Entonces, el 20% a nivel global dice usar TikTok para noticias, pero podemos ver de nuevo en América Latina, en países como Colombia, como Perú, los porcentajes son considerablemente más altos. Y de nuevo se repite un poco el patrón que les comenté, donde vemos esto en América Latina, en África y en países asiáticos, donde están acogiendo con más velocidad las plataformas. Esto se compara, por ejemplo, con el Reino Unido, donde solo un 7% dice usar TikTok para noticias. Entonces vemos de nuevo comportamientos bastante distintos en el norte y el oeste de Europa. Y se repite básicamente lo mismo en el caso de YouTube, donde 34% globalmente dice usar la plataforma para noticias, pero vemos porcentajes más altos en mucha América Latina, 4 de 10 básicamente en Perú, Colombia, Brasil, y también pues porcentajes muy altos en muchos de los países asiáticos. Voy a tomar agua un momentito. Bueno, esto obviamente tiene que ver con los formatos que la gente está consumiendo, ¿verdad? Si están en plataformas de video, evidentemente están consumiendo más video, pero hemos estado haciendo preguntas un poco más generales sobre el formato para tratar de ver cómo se están moviendo las cosas. Entonces, este gráfico aquí nos muestra el consumo de videos de noticias en línea desde el 2021 hasta el 2026. Y la primera línea que les voy a mostrar es el consumo de cualquier video de noticias en la última semana. Y vemos que va creciendo de manera sostenida en paralelo con el crecimiento justamente de estas plataformas audiovisuales. Era un 69% en el 2021 y un 77% este año. Nuevamente en América Latina vemos que los porcentajes son incluso
mucho más altos que eso, hasta un 94% en Perú, 89% en México. Entonces, de nuevo vemos que se replica esta tendencia. Cuando empezamos a fijarnos con un poquito más de granularidad a dónde es que la gente está consumiendo los videos de noticias, vemos que ese crecimiento realmente está concentrado en las redes sociales y las plataformas de video, es decir, vemos ese crecimiento de un 55 a un 69%. Mientras tanto, en los sitios web o las aplicaciones de noticias, vemos más bien la tendencia contraria, donde la gente está consumiendo menos videos que hace 5 años. Entonces, obviamente esto presenta un reto importante, ¿verdad? Es un reto de tráfico de referencia, pero también es un reto de monetización que está implicado en toda esta tendencia de la movida hacia las plataformas. En este gráfico comparamos el consumo de video por medio de internet, en la misma línea rosada que vimos en el gráfico anterior, y lo estamos comparando con el consumo de video por medio de televisión, del aparato de la televisión, y vemos que se está ensanchando esa brecha ya a 25 puntos porcentuales. Y de hecho que de los 48 países que incluimos en la encuesta, ya solo quedan 3 países, todos de ellos de Europa del oeste o del norte, donde el consumo del audiovisual en televisión todavía es superior al consumo de videos en línea. Este gráfico es interesante porque nos muestra algunas diferencias que hay entre las plataformas, y obviamente hay una tendencia a pensar que todos son videos cortos, que la gente no tiene la capacidad de concentrarse, que todos son pues video rápido. Pero aquí podemos ver una diferencia bastante interesante entre YouTube y TikTok, y si bien es cierto que en TikTok los videos cortitos de menos de 2 minutos son los que más se están consumiendo, en YouTube estamos viendo algo un poco distinto. Vemos que los videos de 2 a 5 minutos son la duración que la gente más dice ver, una mayor extensión, pero también es bastante sorprendente, en realidad, bueno, a mí me pareció un poco sorprendente ver que hay una tercera parte de las personas que dice estar consumiendo videos de 6 a 20 minutos, e incluso una cuarta parte de las personas que están consumiendo videos de más de 20 minutos. Es decir, sí, TikTok es popular, pero no todo es video corto, también hay apetito para videos más extensos, que profundizan más en los temas. Hay audiencias también para estos formatos. Y esto viene de la mano también del tema de los aparatos. No todo el consumo está sucediendo en los teléfonos celulares. Si bien la mayoría sí sucede ahí, vemos que más de una cuarta parte a nivel global dice que está consumiendo noticias a la carta en sus televisoras inteligentes. Esto puede ser por medio de aplicaciones como YouTube, pero también aplicaciones como, no sé, como TD+, o la aplicación de la BBC, ¿verdad? Que se están sentando a ver televisión, noticias por medio del aparato de la televisión. Bueno, y ahora voy a pasar a hablar un poco sobre el tema de los creadores de contenido, que obviamente es un tema que está generando mucha preocupación, mucha ansiedad dentro de los medios tradicionales. Este año incluimos por primera vez una pregunta para tratar de medir, tener una medida básica de qué tanta gente está recibiendo noticias de creadores de contenido. Y esa es la primera pregunta que tratamos de contestar. Lo que encontramos es que un 27% de los encuestados a nivel global dicen que consumieron contenido de creadores que se enfocan en las noticias principalmente todas las semanas, un 27%. Nuevamente vemos aquí algo de variación. Vemos un grupo de países incluyendo Perú, México, Colombia, Brasil, pero también Estados Unidos, donde hay un mayor uso de creadores, entre 32 y 46% en los países que vemos aquí desplegados. Luego vemos un grupo de países con un uso más intermedio de creadores. Ahí vemos también un par de países de América Latina, está Chile, está Argentina, también ahí está España. Y luego vemos otro grupito de países donde el uso de creadores es más bajo, y de nuevo los mismos países, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, los mismos países europeos, también Japón, que es un país más viejo, y son países donde los medios tradicionales todavía conservan más fuerza. Ahora, esto es un dato como muy general de cuánta gente está consumiendo noticias de creadores, pero también queríamos tratar de entender un poco mejor qué tanto la gente está usando esto para complementar el consumo noticioso tradicional y qué tanto está reemplazándolo.
Entonces, esto es lo que podemos ver en este gráfico de aquí. Y básicamente vemos que globalmente un 13% dicen que todas o la mayoría de sus necesidades informativas son satisfechas por creadores que se enfocan en las noticias. Es un grupo todavía relativamente pequeño y si nos enfocamos únicamente en los que dicen que todas sus necesidades son satisfechas es solamente un 3%. Entonces, un poco como con la inteligencia artificial, si bien están irrumpiendo los creadores, todavía sigue siendo una fuente informativa complementaria. Dicho esto, también vemos algunas diferencias y es cierto que en países como Perú, como México y Brasil, la proporción de personas que dicen que la mayoría todos de sus necesidades son satisfechas es un poco más alta, pero de nuevo siguen siendo minorías en términos generales. En este gráfico tenemos datos de una pregunta donde pusimos a la gente a comparar a los creadores de contenido con los medios tradicionales. Queríamos tratar de entender un poco mejor qué es lo que a la gente le gusta de los creadores de contenido. En este primer gráfico a la izquierda, estos son datos entre la muestra completa, todos los encuestados, y podemos ver que la gente considera que los creadores de contenido son más fáciles de entender, son más entretenidos, en menor medida son más cercanos o se sienten más cercanos a ellos y también en menor medida más actualizados. Pero también dicen que los creadores de contenido son menos expertos, menos confiables y menos imparciales que los medios tradicionales. Es decir, todavía vemos aquí algunos rasgos donde los medios se están destacando. Ahora, cuando nos enfocamos, hacemos zoom y nos fijamos únicamente en las personas que consumen noticias de creadores, ese 26% que les mencioné anteriormente, ahí cambia el panorama significativamente y ahí vemos que quienes consumen noticias de creadores creen que ellos están haciendo un mejor trabajo básicamente en todas estas, a pesar de que la jerarquía básica se mantiene, ¿verdad? De que sobresalen más en cuanto a facilidad para entender, entretenimiento y menos cuando se trata de la imparcialidad. Ahora, en esta pregunta estamos consultando por creadores y creadores puede significar muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y una de las formas en las que tratamos de entender un poco mejor qué es lo que está pensando la gente es por medio de una pregunta abierta de seguimiento después de estas preguntas donde les preguntamos entonces, bueno, ¿y quiénes son los creadores de contenido que están consumiendo ustedes? Y a la gente la puede llenar manualmente los nombres de los creadores. Y les voy a mostrar un ejemplo nada más de los datos que analicé de México. Es interesante porque podemos ver aquí una combinación de actores diferentes, ¿verdad? Vemos que siguen estando en un lugar bastante importante nombres de periodistas institucionales, ¿verdad? Son figuras que sobresalen en las redes y que la gente está catalogando como creadores de contenido. Vemos a Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, por supuesto, que tiene un medio grande. De hecho, que ella, hasta donde yo entiendo, ella ni siquiera postea a modo personal, pero su marca es muy relevante, obviamente, en el contexto mexicano. Vemos a Joaquín López Dóriga, es decir, son periodistas de la vieja guardia, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, que la gente también está catalogando a estas personas como creadores de contenido, gente con la que está generando este vínculo y que potencialmente también los están asociando con los rasgos que mencioné en la diapositiva anterior. Pero bueno, también es cierto que hay muchos otros actores, muchos de ellos involucrados en política, compartiendo noticias desde puntos de vista muy particulares. También, bueno, está Luisito Comunica también, que por cierto también apareció en la lista de Colombia. De nuevo vemos que la gente a veces tiene definiciones más amplias de lo que son noticias. Y entonces estos son los nombres que aparecen, pero sí una combinación de periodismo tradicional con política, entretenimiento, Broso el payaso tenebroso también aparece. Entonces vemos aquí un ecosistema complejo donde hay muchos actores que participan. Y bueno, también hay países donde los periodistas tradicionales no tienen tanto poder, y de hecho que en el caso de Colombia, por ejemplo, vemos que los primeros 3 lugares no son periodistas, son youtubers. Entonces también hay bastante variación aquí de un país a otro. Paso a hablar brevemente sobre el tema de la imparcialidad, que ya lo he mencionado un par de veces, y este año retomamos una pregunta que ya habíamos hecho en el pasado, tratando de entender las preferencias de las personas hacia la imparcialidad.
En esta primera barra podemos ver los datos del 2020, cuando habíamos hecho esta pregunta anteriormente. Aquí veíamos que un 51% en los 40 países que incluíamos en el 2020, hemos crecido un poco desde entonces, pero en esos 40 mercados un 51% decía preferir las noticias que no tienen un punto de vista particular. Un 24% decían preferir noticias que comparten su punto de vista y un 11% decían preferir noticias que desafían su punto de vista. Es decir, todavía un grupo bastante grande prefiriendo la imparcialidad. Tomando en cuenta todo lo que ha cambiado en el entorno mediático, yo estaba anticipando ver aquí un cambio bastante grande y lo cierto es que no lo vemos. Vemos que se reduce muy ligeramente justo al filo del margen de error, pero es una caída bastante pequeña en realidad si pensamos en algunas de las otras caídas, es decir, la imparcialidad sigue siendo preferida por mayorías en muchos de los países, y si nos fijamos en el porcentaje que dice preferir noticias de fuentes que comparten su punto de vista, también se redujo, incluso más, 4 puntos porcentuales. Entonces creo que esto todavía nos habla del valor de la imparcialidad en términos generales. Ahora, de nuevo, vemos diferencias por país y aquí les voy a mostrar los datos de América. Podemos ver que la tradición de la imparcialidad sigue siendo más fuerte en el caso de Estados Unidos y de Canadá, y vemos donde los números empiezan a reducirse en el caso de algunos países latinoamericanos. Argentina sigue estando más alto, pero aquí sobresalen en realidad, por ejemplo, Brasil, donde está casi empatado el porcentaje que dice preferir noticias de fuentes que comparten su punto de vista, y en el caso de México, donde incluso es más grande el porcentaje que dice preferir noticias que comparten su punto de vista. Pero bueno, también es más grande la proporción que dice que le gusta consumir noticias que desafían su punto de vista. Entonces, de nuevo, estos son países con tradiciones periodísticas diferentes, donde también la relación entre los medios y la política es distinta. Entonces, esto probablemente está reflejando algunas de estas diferencias. Y paso al último tema del Digital News Report que voy a hablar hoy, que es el tema del pago por las noticias digitales. Tenemos un grupo de 20 mercados donde hemos hecho esta pregunta consistentemente a lo largo del tiempo y vemos que el promedio que pagó por noticias permanece estable, una reducción de un punto porcentual, pero eso está en el margen de error. Un 17% en estos 20 países dicen pagar por noticias o que pagaron por noticias en el último año. Ahora, esto puede ser muchas cosas diferentes, puede ser una suscripción, pero también puede haber sido una sola donación, puede haber sido un micropago, cualquier cosa de esta categoría potencialmente podría ser lo que estamos viendo reflejado en estos números. Y bueno, siempre los países nórdicos que generan mucha envidia globalmente con esos números de pago. Obviamente hay una tradición muy fuerte por pagar por noticias, 40% en Noruega, por ejemplo, pero claramente eso es una anomalía, una excepción. También porcentajes relativamente altos en Australia, en Irlanda, y luego cuando llegamos a otros países vemos porcentajes mucho más bajos, incluyendo Reino Unido, donde solo un 10% paga. Y cuando vemos los datos de América Latina, también están por debajo de la media global, pero también con un poco de variación, más pagos en México, Colombia y Brasil, y menos en el caso de Argentina y de Chile. Hicimos una pregunta de seguimiento a quienes dijeron pagar para saber a quiénes les estaban pagando. Y vemos que los medios tradicionales siguen estando en primer lugar, un 57% dijo pagar por un medio tradicional, pero también hay nichos importantes, grupos importantes que siguen pagando que están pagando por otro tipo de medios. Un 23% que pagó por un medio que es exclusivamente digital, un 18% que pagó por una agregadora como Apple News, por ejemplo, 17% por un medio especializado, e incluso un 15% que pagó a un individuo, puede ser por medio de un Patreon. Ya escuchamos hablar de Patreon, Substack, diferentes maneras en las que periodistas individuales, obviamente, en medio de toda esta tendencia de creadores, también están tratando de generar pues negocios como individuos. La última diapositiva es sobre qué motiva a la gente a pagar. Y a mí esto me parece bastante interesante. En primera instancia, vemos que la motivación principal es simplemente para acceder a contenido que no pueden ver de otra manera. Eso es un 43% de los que pagan. Pero lo llamativo para mí es la segunda, que es simplemente para apoyar el periodismo porque es importante para la sociedad.
Y de hecho, esas barras turquesas son lo que hemos catalogado como motivos sociales, ¿verdad? Que no tienen que ver con un valor personal para mí, sino porque creo en el periodismo como algo valioso, o porque me identifico con un medio, o porque quiero asegurarme que el contenido se ofrece gratuitamente a otras personas. Y vemos que hay 46% de quienes pagan dicen que esa es una motivación para hacerlo. Entonces, esto obviamente viene de la mano con la creación de valor real que les está aportando, o pues de otras cosas como los pasatiempos. Entonces, creo que es un recordatorio importante de que hay diferentes maneras también de apelar a las audiencias. Ahora, antes de cerrar, como les comenté, quiero hablar un poquito sobre cómo los medios de comunicación están respondiendo a todos estos retos. Les prometo que esta porción es mucho más corta. Yo sé que ya han sido muchos datos, pero creo que es valioso reflexionar un poco sobre cómo reaccionar a esto. Y estos son datos que vienen de un informe que hizo mi colega Nick Newman, que por cierto fue el creador del Digital News Report y el autor principal durante 15 años. Él se retiró del proyecto este año. Pero él sigue trabajando en este informe que también tiene muchos años de hacer, que trata de ver las tendencias dentro de los medios de comunicación. Y estos datos que les voy a mostrar a continuación vienen de una encuesta que hicimos a una muestra estratégica de casi 300 líderes de periodismo digital en 51 países alrededor del mundo, gente que suele estar como a la vanguardia para tratar de entender un poco cómo están ellos estrategizando y pensando en algunos de los retos. Y voy a compartirles datos sobre 3 temas distintos. Y obviamente una de las grandes preocupaciones no es simplemente los chatbots, sino de los motores de respuesta, ¿verdad? Esta transición de los buscadores que ahora están ofreciendo respuestas sin que la gente tenga que hacer clic. Cuando le preguntamos a los editores sobre este tema, vemos que prevén una disrupción significativa en el tráfico que proviene de los buscadores como Google. En promedio anticipan una caída de un 43% de tráfico proveniente de Google en los próximos 3 años. El famoso Google Zero, como lo dice el CEO de Le Monde, la inteligencia artificial es una emergencia para nuestro modelo de negocios. Nick trató de capturar un poco el impacto que ya se está viendo en este momento y generó este gráfico con datos de Chartbeat a partir del tráfico de 2.500 aproximadamente sitios de noticias en Estados Unidos y en Europa. Y lo trazó, podemos ver aquí algunos de los momentos importantes donde se lanzan los overviews de IA de Google, donde se extienden a nivel global y luego donde entra ya el modo IA dentro del buscador. Y podemos ver que en cuestión de un año se disminuyó el tráfico en un 33%. Ahora, no necesariamente todo esto es por la IA, pero probablemente una parte importante es por la IA. Y cuando se le preguntan a los editores de estos medios sobre el impacto que ellos han visto, hay variación. O sea, hay medios que dicen que ha sido drástico y otros medios que dicen que no han visto disminución. Entonces, vemos que esto no está aplicando parejo para todo el mundo. Probablemente tiene que ver un poco con la naturaleza de los medios, ¿verdad? Las consultas de Google sobre noticias duras todavía han quedado en gran medida excluidas. Entonces, hay preguntas que no te va a contestar Google con inteligencia artificial y otras que sí. Naturalmente, medios que tal vez hacen cosas más de estilo de vida o más contextuales, de repente están viendo un impacto más grande que algunos medios. Y también pueden haber otros factores que tienen que ver con los acuerdos entre los medios y las plataformas. O sea, hay muchas cosas que están mediando el impacto, pero sí es cierto que no es parejo para todos. Se ve de una manera distinta, a pesar de que la tendencia general sí es notoria y hacia la baja. Entonces, una pregunta aquí natural es entonces, bueno, ¿y cómo deberían estar preparándose los medios de comunicación para la era del periodismo mediado por inteligencia artificial? Y esto se lo preguntamos a los editores. Vemos aquí en las barras turquesa áreas distintas donde están pensando estrategizar, que son áreas donde consideran que el periodismo puede ser más distintivo. Esto es donde el periodismo puede sobresalir, ¿verdad? Donde ven menos riesgo de la canibalización. Entonces vemos que las investigaciones y reporteos sobre el terreno, donde se necesita un cuerpo humano que ingrese a un espacio para reportear ese tipo de cosas, donde difícilmente una inteligencia artificial lo va a poder, por lo menos en esta época en la que estamos. También un énfasis en el análisis de contexto. Vemos también construcción de comunidad, de eventos.
También la parte humana, ¿verdad? Contar historias humanas, incluso la opinión también, todas estas son áreas donde la gente cree que los medios de comunicación van a ser más resilientes a estos cambios que vienen de la inteligencia artificial. Y mientras tanto vemos aquí en las barras rosadas otro grupo de áreas donde la gente siente que hay más riesgo de canibalización por parte de los chatbots y también de los buscadores. En primera instancia el periodismo de servicio, pero también las noticias más generales y el contenido perenne o el evergreen content que le llaman. También están planteando estos editores un mayor énfasis en el audiovisual, en el video, el audio, que por un lado consideran que va a ser más fácil de defender de la inteligencia artificial, también consideran que va a ser una fuente más sólida de ingresos. Yo creo que esto es parcialmente un asunto de qué tan fácil es de raspar datos, información de videos y de audio, pero creo que también tiene que ver con todo el elemento de la conexión humana, ¿verdad? Que los videos permiten justamente esa conexión donde el periodismo todavía está aspirando por sobresalir en este espacio de competencia. En cuanto a las plataformas específicas, planteamos una pregunta similar también para ver dónde van a poner más énfasis y dónde van a poner menos énfasis. Vemos aquí en primera instancia las plataformas donde dicen que quieren poner más énfasis. En primera instancia está YouTube. También vemos las plataformas de IA, es decir, estas no están ausentes de la ecuación, también vienen dentro de la estrategia de muchos de estos medios digitales. TikTok también, por supuesto. Y bueno, también vemos un énfasis en Instagram, en LinkedIn, en WhatsApp, en algunas de estas otras plataformas. Mientras tanto, vemos que donde están buscando invertir menos recursos este año, bueno, Facebook, Google Search, el buscador viejo, Twitter o X, y bueno, también Blue Sky, que realmente no ha terminado de despegar nunca entre las audiencias. Y también hablan de meterle más impulso al tema del video vertical dentro de las aplicaciones de noticias. Ya vimos que ha costado mucho que se están yendo las audiencias a consumir videos a otras partes. Vemos medios como el New York Times, por ejemplo, que es el caso que vemos aquí en estas imágenes, que están integrando una pestaña de video para tratar de que la gente se quede más tiempo, e incluso están replicando las funcionalidades del swipe, ¿verdad? Donde el consumo se parece mucho al consumo que uno ve en TikTok e Instagram, que por un lado resulta más familiar y donde también consideran que tal vez va a ayudar a que la gente se quede más tiempo. Y el último tema del que voy a hablar es retomando otra vez los creadores de contenido, ahora viéndolo desde la perspectiva de los medios de comunicación. Ya vimos los datos del lado de las audiencias, aquí podemos ver que sí están generando mucha preocupación. La mayoría de esta preocupación, un 70%, dicen estar muy o algo preocupados por la competencia en términos de las audiencias, es decir, que las audiencias se están yendo, pero también hay un 39% que está preocupado por la pérdida de talento, ¿verdad? Que la gente se vaya y haga sus proyectos independientes. Algunos estarán familiarizados con el caso el TikTok guy del Washington Post, que se hizo un fenómeno inmenso, el término yéndose del Washington Post, y se llevó a la audiencia de TikTok con él. Entonces ahí es donde viene un poco este tema del talento, ¿verdad? Que también implica pues cierto riesgo. En cuanto a cómo están anticipando responder los medios de comunicación a esta ola de creadores, vemos que la proporción más grande, un 76%, a pesar de esto, están tratando o están buscando que sus periodistas sean más como los creadores, por lo menos en algunos sentidos. Ya vemos algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Wired dicen que sus vistas en Instagram han aumentado un 800% desde que cambiaron la estrategia más hacia las personalidades, como Andy Greenberg. También hemos visto una movida similar dentro de la aplicación del New York Times, justamente en esa pestaña de videos también empiezan a sobresalir más las personalidades, entonces hay medios que están apostándole un poco más a esta estrategia específicamente en estas plataformas. Y vemos, bueno, también otras estrategias, un 50% que están buscando asociarse con creadores de contenido, incluso contratar creadores de contenido o lanzar proyectos compartidos, y ya vemos ejemplos bastante interesantes que están surgiendo en esta línea. Por ejemplo, de contratación, vemos el ejemplo de CNN Creators, que lanzó este medio que tiene un estudio en Doha, donde están enfocándose en crear contenido específicamente para audiencias jóvenes. También está el ejemplo de DMG
New Media, que es del grupo del Daily Mail, el medio británico, donde también están generando noticias, pero también otros tipos de contenidos sobre juegos de video, sobre finanzas, más video vertical, y ellos contrataron a 60 personas en ese equipo. Y bueno, también vemos otros medios que están apostándole más a las alianzas. Por ejemplo, la alianza entre The Independent con The Adam Cleary Football Channel. Ellos están básicamente sacando contenido en conjunto, o en el caso de Vox, que están haciendo alianza con Pivot, el podcast que ha sido muy exitoso y donde también están apoyando y participando y generando alianzas en cuanto a la producción, pero también la monetización. Entonces, ya vemos bastantes estrategias diferentes donde la gente está tratando de acercarse a los creadores de maneras distintas, y obviamente esto responde en gran parte también a los públicos que están tratando de buscar, pero también a los valores, ¿verdad? O sea, creo que no es la misma solución para todo el mundo. Entonces, cierro esta presentación con un breve resumen de los puntos principales que tocamos. En primera instancia, en cuanto al descubrimiento, hemos visto que las redes sociales y de video siguen desplazando a los medios tradicionales y que empieza a surgir la inteligencia artificial como una plataforma que está reconfigurando el acceso a las noticias, pero también el tráfico hacia los medios. Segundo, el consumo de contenido noticioso proveniente de creadores es cada vez más común. Por ahora parecen estar más complementando otras fuentes más tradicionales, y vimos cómo los medios de comunicación están empezando a explorar alianzas, contrataciones y formatos que están más centrados en las personalidades. En cuanto a los formatos, vimos que continúa esta ola de video, pero los medios tradicionales no han logrado capitalizar en sus sitios web hasta el momento, por lo menos en la mayoría de casos. Y vimos también que el interés trasciende los formatos cortos y los teléfonos móviles. También hay apetito para otros videos más largos en televisión, por ejemplo. En cuanto a la confianza, vimos que las audiencias cada vez están desconfiando más del entorno mediático en términos generales, pero que los medios y las marcas individuales todavía retienen una mayor confianza a pesar de esto. Y por último, vimos que el pago de noticias sigue estancado ya desde hace 5 o 6 años. Vimos que las audiencias pagan por diversos motivos y a distintos tipos de medios de comunicación. Siguen habiendo oportunidades para medios de nichos, así como para periodistas independientes. Antes de pasar a un espacio de preguntas y respuestas, también quería contarles que este año lanzamos un nuevo sitio interactivo donde hay mucha flexibilidad para jugar con los datos. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden generar gráficos para países específicos, se pueden ver tendencias en el tiempo. Todos estos datos además se pueden descargar. Entonces, si tienen interés, yo sé que no está Costa Rica, pero sí están todos los países de América Latina que incluimos en la muestra, y realmente es una herramienta que le pusimos mucho cariño y creo que abre muchas oportunidades para que la gente también pueda explorar más allá del número muy pequeño de datos que podemos incluir en el informe. Y bueno, ya con esto termino la presentación. Ahí está mi correo electrónico por si en algún momento necesitan comunicarse conmigo, y le paso la palabra a Yanancy. Muchísimas gracias por la atención.